Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las historias otomanas se desborda. Estoy aquí, vuestra amiga, lista para sumergirnos juntos en el mundo del drama, el romance y por supuesto, los escándalos que tanto nos gustan. Hoy ese que nunca la caldera estuvo hirviendo. Hoy vamos a desentrar más menos a un tema que ha estado en boca de todos, un culebru superíndice 3N digno de las mejores series que hemos visto, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin, Anderu Parrafoel y ese supuesto amor prohibido que, según dicen, les estuvo pasando factura. Y no solo eso, sino que exploraremos las declaraciones, a veces veladas, a veces directas, que Kerem ha hecho recientemente sobre Ande, añadiendo leña al fuego. Prepárense para un viaje lleno de rumores, indirectas, pruebas y copyright en sabe, quizás alguna que otra confirmación superíndice 3N inesperada. Porque aquí no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano. Hoy vamos a diseccionar los hechos, las especulaciones y sobre todo, el impacto emocional que todo esto tiene en los implicados y en nosotros, los fans. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal vive de vuestro apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan tanto como yo comentando los giros inesperados de nuestras series favoritas, no olviden suscribirse. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades y además, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, clic en el botoncito rojo y a formar parte de esta gran familia turca. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos a desenmascarar este drama turco que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Y para entender bien todo este embrollo, vamos a repasar algunas series clave y los personajes que han contribuido a esta telaraña más menos a de relaciones. Porque seamos honestos, para seguir este culebru superíndice 3N necesitas un árbol geneal superíndice 3 jico digno de la casa de los Targaryen. La primera parada obligatoria en nuestro viaje es, sin duda, Senú con diéresis al Cam. Esta comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel a la fama internacional. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza a la que la vida le da un rebu copyright y Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto, fru y calculador, que necesita una prometida para cerrar un trato importante. Lo que empieza como un simple contrato, un negocio fru y despiadado, inevitablemente se transforma en un amor verdadero, lleno de obstáculos y malentendidos, pero también copyright de momentos inolvidables que nos hicieron suspirar frente a la pantalla. Senú con diéresis al Cam es relevante para nuestro tema porque fue precisamente durante el rodaje de esta serie donde Kerem y Ande iniciaron una relación superíndice 3N amorosa en la vida real. Su química en pantalla era innegable, palpable, incluso a través de la pantalla. Pronto, demasiado pronto para algunos, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Los fans de la serie estaban extasiados, celebrando cada gesto, cada mirada, cada comentario. La pareja se convirtió superíndice 3 en una de las queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, un verdadero fenú superíndice 3 meno medio tico. Sus fotos batuan RU copyright cords de likes en Instagram, sus entrevistas eran analizadas al milímetro y cada uno de sus movimientos era noticia. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Un dato interesante sobre Senú con diéresis al Cam es que la serie se vendió superíndice 3 a de 80 pauses, incluyendo lugares tan dispares como España, Italia, Brasil y Estados Unidos, lo que demuestra el gran impacto que tuvo a nivel mundial. No solo eso, sino que la serie generó superíndice 3 un verdadero efecto Eda y Serkan, con miles de personas inspiradas por su relación superíndice 3N y su estilo de vida. Además, la banda sonora de la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright cito, con canciones que aún hoy resuenan en las plataformas de streaming y que nos transportan directamente a los momentos emblemáticos de la serie. Y por supuesto el look de Eda YLDZ marcó superíndice 3 tendencia, con miles de superíndice 3 venes imitando su estilo fresco y desenfadado, sus vestidos florales y sus accesorios bohemios. Anderu Parrafoel se convirtió superíndice 3 en un icono de estilo,
una referente para toda una generación superíndice 3N. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo de relación superíndice 3N que pareció superíndice 3 eterno, pero que en realidad fue efumero, Kerem y Ande decidieron separarse, dejando a sus fans devastados y pregunto, ¿dónde copyright ha salido mal? Y aquí es donde empieza a entrar en juego la idea del amor prohibido, y las facturas, que supuestamente estuvieron pagando, un karma que parece perseguir a las parejas televisivas. Se rumorea que la separación superíndice 3N de Kerem y Ande se debió superíndice 3 a varias razones, un cóctel explosivo de factores que terminó superíndice 3 por dinamitar la relación superíndice 3N. Algunos apuntan a la presión superíndice 3N medio urtica, que era constante y abrumadora, una lupa implacable que analizaba cada uno de sus movimientos y que les impedía a vivir su amor con normalidad. Otros sugieren que hubo diferencias irreconciliables entre ellos, especialmente en lo que respecta a sus planes de futuro. Ande con una carrera en ascenso y proyectos internacionales en la mira, y Kerem, con una visión superíndice 3N Moonless enfocada en proyectos locales y en la producción superíndice 3N. Y por supuesto, no faltan las teorías que hablan de terceras personas, de romances secretos y de infidelidades, alimentadas por la prensa rosa turca y por las redes sociales. Teorías que, aunque no confirmadas, añaden intriga y morbo a la historia. Es en este punto donde entra en escena otra figura clave, Afsanur Sankaktutan. Afsanur es una joven actriz turca con un talento innegable, que compartió superíndice 3 pantalla con Kerem Bürsin en la serie Yau con diéresis o se versen. Esta serie, que también copyright N es una comedia romántica, pero con un tono muy moderno y desenfadado, cuenta la historia de Ateay, un joven millonario con un pasado traumático que regresa a Turquía después copyright ese de pasar aún más menos os en el extranjero, huyendo de su familia y de sus responsabilidades, y Leila, una joven estafadora que se hace pasar por ni más menos era para robarle y que termina robándole el corazón superíndice 3N. La química entre Kerem y Afsanur en Yau con diéresis o se versen fue evidente, fresca, juvenil. Pronto empezaron a surgir rumores de un posible romance entre ellos, alimentados por la prensa y por los fans, que veían en ellos una nueva pareja prometedora. Estos rumores se intensificaron a UNMUS cuando se les vio juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, disfrutando de cenas y paseos, compartiendo risas y confidencias. Fotos robadas, vídeos filtrados y testimonios a un superíndice 3 nimos inundaron las redes sociales, creando un verdadero revuelo mediático. Aquí es donde entra en juego la idea del bombazo Bürsin. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, con fuentes cercanas a la producción superíndice 3NY a los propios actores, aseguran que Kerem y Afsanur estuvieron saliendo en secreto, manteniendo una relación superíndice 3N discreta y alejada de los focos. Afirman, incluso, que esta relación superíndice 3N podría ser la causa de los problemas que estuvieron teniendo Ande y Kerem, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Se dice que Ande se siente traicionada por Kerem, engañada y dolida, y que sufriendo mucho por esta situación superíndice 3N. Un dolor que, según algunos, se refleja en sus apariciones públicas y en sus publicaciones en redes sociales. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías conspiratorias. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem y Afsanur copyright N realmente juntos, ni de que su relación superíndice 3N haya afectado a Ande. Sin embargo, la prensa rosa turca se ha encargado de alimentar la polu copyright mica, publicando fotos y vídeos de Kerem y Afsanur en actitud cariu más menos osa, analizando sus gestos y miradas, y especulando sobre la posibilidad de que su relación superíndice 3N sea algo más de ese que una simple amistad. Una estrategia mediática que busca generar controversia y aumentar las ventas, a costa de la privacidad y los sentimientos de los implicados. Pero volvamos a la idea del amor prohibido y las facturas que supuestamente estuvieron pagando Kerem y Ande. Algunos fans creen que la separación superíndice 3N de Kerem y Ande se debió superíndice 3 a que su relación superíndice 3N era demasiado mediática, una jaula de oro que terminó superíndice 3 por asfixiarlos. La presión superíndice 3N constante de los fans, la exigencia de mantener una imagen perfecta y la necesidad de complacer a todos terminó superíndice 3 por desgastarla, erosionando la confianza y la complicidad. Otros piensan que la pareja se dio cuenta de que no eran compatibles a largo plazo,
que sus caminos eran diferentes y que lo mejor era separarse antes de que la situación superíndice 3n se volviera insostenible. También copyright N hay quienes creen que la relación superíndice 3n de Kerem y Ande era, en realidad, una estrategia de marketing, una elaborada puesta en escena para promocionar, Senu con diéresis al CAPM, y aumentar su popularidad. Según esta teoría, la pareja nunca estuvo realmente enamorada, y su relación superíndice 3n era simplemente una fachada, un contrato publicitario para atraer a los fans de la serie y generar ingresos. Una teoría única y despiadada, pero que no deja de tener cierto atractivo para algunos. Sea cual sea la verdad, el trasfondo real de la historia, lo cierto es que la separación superíndice 3n de Kerem y Ande ha generado mucha copyright mica, ha dividido a los fans y ha dejado a muchos con el corazón superíndice 3n roto. Y ahora, con los rumores de un posible romance entre Kerem y Afsanur, la situación superíndice 3n se ha vuelto a un mundo complicada, creando un verdadero culebro superíndice 3n que nos mantiene enganchados a la pantalla. Para entender mejor todo este embrollo, es importante recordar también copyright en la figura de Murat Dalklu Párrafo, el ex marido de Ande Eru Párrafo el. Ande y Murat estuvieron casados durante varios aún más menos os, y su relación superíndice 3n terminó superíndice 3 en 2020, poco antes de que Ande empezara a grabar, Senu con diéresis al CAPM. Una separación superíndice 3n que, según algunos, dejó superíndice 3 una cicatriz profunda en el corazón superíndice 3n de Ande. Algunos fans creen que la separación superíndice 3n de Ande y Murat fue una de las razones por las que Ande se mostraba tan reacia a iniciar una relación superíndice 3n con Kerem, un miedo a volver a sufrir, a ser vulnerable y a entregar su corazón superíndice 3n. Se dice que Ande tenía miedo de volver a sufrir una decepción superíndice 3n amorosa, de repetir los errores del pasado, y que le costó superíndice 3 mucho confiar en Kerem, abrirse a él y dejarse amar. Y ahora, para aún más menos adir a un de ese drama a la situación superíndice 3n, se rumorea que Murat Dalklu Párrafo podría estar intentando reconquistar a Ande. Algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos aseguran que Murat ha estado enviando mensajes y flores a Ande, demostrando que aún la recuerda con mucho amor, y que esto, haciendo todo lo posible para recuperarla, para demostrarle que ha cambiado y que merece una segunda oportunidad. Así que, como ven, la situación superíndice 3n es realmente complicada, un laberinto de emociones y relaciones entrelazadas, lleno de giros inesperados y de secretos a voces. Tenemos a Kerem Bürsin, que supuestamente estuvo saliendo en secreto con Afsanur Sankaktutan, alimentando la llama de la pasión superíndice 3n y desafiando las convenciones. Tenemos a Ande Eru Párrafo el, que se siente traicionada por Kerem y que podría estar siendo cortejada por su exmarido, Murat Dalklu Párrafo, debate copyright dose entre el pasado y el presente. Y tenemos a los fans, divididos entre apoyar a Kerem, a Ande o a ninguno de los dos, creando bandos y defendiendo sus ideales con uñas y dientes. En resumen, la historia de Kerem Bürsin, Ande Eru Párrafo el y este supuesto amor prohibido es un culebro superíndice 3n digno de las mejores telenovelas turcas. Una historia llena de amor, pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n, celos y, por supuesto, mucho drama, un drama que nos mantiene enganchados y que nos hace vibrar con cada nuevo capítulo. Una historia que nos demuestra que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n, y que el amor puede ser tan complicado y doloroso como en las series que tanto nos gustan. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones, noticias no confirmadas que hay que tomar con pinzas. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de nada, y es posible que la verdad sea muy diferente de lo que nos cuentan los medios de comunicación superíndice 3n. Lo importante es recordar que Kerem, Ande y Afsanur son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3n, independientemente de lo que ocurra en sus vidas privadas. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el escándalo que rodea a Kerem, Ande y Bürsin. Hemos analizado las series que los unieron, los rumores que los separan y las posibles consecuencias de este culebro superíndice 3n. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber estado conmigo hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos, desafiando todas las probabilidades?
¿O piensan que Kerem ha encontrado el amor en Afsanur, iniciando una nueva etapa en su vida? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Adiós.